Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este lunes, muy cerca de la frontera con Ucrania, nada más que del lado bielorruso, amaneció la buena noticia de un primer encuentro entre delegaciones de Rusia y Ucrania. Concluyó antes de iniciar este programa, este primer encuentro, este primer acercamiento sin ninguna gran acuerdo, digamos, pero sí un primer acuerdo, que es volverse a reunir para continuar conversando, lo que ya es positivo. Luego están las declaraciones del presidente Putin, del presidente Zelensky, acerca de lo que cada uno desea, ¿no? De lo que cada uno pretende que resulte de estas negociaciones. Pero bueno, en principio se sentaron, conversaron y acordaron que van a continuar conversando. Ya dejaron algunos primeros temas sobre los cuales podría estarse dando estas conversaciones entre Rusia y Ucrania en territorio bielorruso. Para entender un poco qué es lo que está pasando allá en Ucrania, largo de Nicaragua, muy largo de Nicaragua, con una realidad totalmente distinta a nuestra realidad occidental. Estamos con Carlos Pérez Celedón, con quien hemos conversado sobre temas políticos, pero Carlos fue estudiante en la Unión Soviética, porque todavía era Unión Soviética cuando te graduaste, ¿no? Sí. En Unión Soviética, que se desintegra y de la cual nacen, entre otros, varias repúblicas independientes, la Federación Rusa y una comunidad de estados independientes que están de alguna manera asociados a la Federación Rusa. Uno de los estados independientes es Ucrania, o Ucraína, dirían en ucraniano y en ruso, ¿no? Ucraína. Ok, gracias, Carlos. La idea es que podamos entender, es decir, no es justificar estos han hecho esto por esto y aquellos han hecho esto por esto, no, es entender qué es lo que está pasando. Porque yo veo, Carlos, que nosotros queremos aplicar nuestro modelo, nuestro entender, nuestra cultura a todo. Y la verdad es que no es tan así. Nuestra experiencia, nuestra realidad, a todo. Una de las primeras que yo me encuentro, Carlos, que a veces es difícil de entender, es el tema de las naciones y los países. Por ejemplo, el tema de rusos en Ucrania, que seguramente hay bielorrusos en Ucrania, seguramente hay turcos en Ucrania, ¿entendés? Es decir, y son naciones dentro de ese país. Entonces entenderlo a veces se nos enreda un tanto, se nos complica. Sí, es bastante complejo, porque como bien comenzaste el programa, primero te agradezco por la invitación, como siempre, ¿verdad? Un poco pienso que el programa de hoy va a ser casi continuación del anterior, el último que tuvimos, porque tiene mucho que ver con esto que hablábamos de las potencias y su forma de actuar, que de repente no te gusta, de repente te parece injusta o desmesurada o lo que sea, pero son actuaciones de potencia. O sea, así funciona eso. Y el mundo, yo pues digo, no es el maravilloso mundo de Disney, pues, o sea, nosotros como humanidad tenemos un historial bélico terrible, tremendo, ¿verdad? Las Europas que conocemos ahora, con todo y su defensa de los derechos humanos y demás, con toda su civilización, entre comillas. Civilización, entre comillas, viene de barbarie tras barbarie, o sea, hasta el siglo pasado las dos guerras mundiales son europeas. Entonces, comenzando por ahí, como decís vos, entender un poco la historia de estos países es fundamental. Es muy importante lo que señalás del surgimiento de estas repúblicas después de la disolución de la URSS, porque antes de la URSS, realmente como países, como estados independientes no existían. Es la URSS la que garantiza, al constituirse y crear la separación política, digamos, interna, la división político-administrativa interna de la URSS,
que les comienza a dar un estatus de repúblicas dentro de una especie de federación o confederación, ¿verdad? Confederación porque incluso dentro de cada una de esas repúblicas habían otras repúblicas. Es complejo, como decimos. Por ejemplo, Rusia es una federación que tiene Dagestán, que tiene, se me escapa, Tatarstan, tiene diferentes subrepúblicas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Chechnya, donde estaba el conflicto también. Son repúblicas que gozan de cierta autonomía. Es lo que pasa también en Ucrania, con el Donetsk, Lugansk y otras, también tiene segmentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la URSS había desplazamientos normales de trabajo y entonces, históricos previos a la existencia misma de la URSS. Entonces hay un gran número de personas de origen ruso, étnico, decíamos los rusos étnicos, que quedaron con la disolución de la URSS, quedaron como ubicados en repúblicas que no correspondían con esa etnia. Entonces la diferencia entre un Estado y una nación comienza por, la nación tiene algunos rasgos característicos como cultura, como origen, precisamente lo étnico, ¿verdad? Idioma, religión. Entonces se dan conflictos serios cuando se da la disolución de la URSS porque quedan enclavados en contextos que son a veces contradictorios con los propios. ¿Ves? Ucrania tiene una característica, su mismo nombre lo indica en ruso, Ucrania está en la periferia de Rusia. Mucha gente trata de confundir esto diciendo que la Rusia original es la Rusia de Kiev, y que entonces Rusia nace en Ucrania, pero es muchísimo más complejo. Sí. Estamos hablando de Novgorod al norte, estamos hablando de la llegada de grupos incluso más al norte con Rurik, los vikingos. Estás hablando de la invasión sueca. Exactamente. Sí. Es complejísimo entender esa historia. Lo que sí se tiene que tratar de comprender es que entonces al disolverse la URSS, quedaron grupos étnicos, como bien señala vos, de diferentes orígenes o denominaciones, como les querrá llamar, enclavados en repúblicas nuevas que no existían, que adquieren un estatus de Estado, ¿verdad? Donde desgraciadamente pues aplica lo mismo que veníamos hablando de la fuerza. Si Ucrania se constituye en un Estado y toma control territorial sobre la división político-administrativa que tenía cuando la URSS, a ese Estado no le importa que vos no estés de acuerdo, sos mío. Y este problema se trató de resolver incluso en el 91, 92, hubo un referendo donde estas repúblicas querían separarse de Ucrania, porque habían quedado entrampadas por la división de la URSS, pero nadie lo respetó, o sea, nadie les dio, como lo que pasa con Cataluña, con los... Es que eso te iba a decir, a ver, estamos pensando a veces que esto es de allá, de aquella región post-europea casi, que es Ucrania, porque Ucrania prácticamente es el borde ya de Europa, ¿no? Es un límite entre ambas. Es decir, el borde hacia Asia, ¿no? Valga la redundancia. Pero lo cierto es que esto es la historia de Europa entera. Europa es un montón de grupitos de etnias, y entonces ahí está el caso de los catalanes, está el caso de los vascos, los flamencos, para mencionar solamente ahí nomás en la península ibérica. Nomás en España. Sí. Sí. Si seguís avanzando y si te vas por Asia, igual, Kurdistán, decíamos en uno de tantos programas que hemos tenido, cómo lo partieron en segmentos. Una parte está en Irak, otra parte está en Siria, otra parte... Estas divisiones geopolíticas no han respetado el espíritu de naciones, sino que se han limitado pues a ejercer derechos, a pasar líneas, a pasar rayas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos sos, por ejemplo, nosotros no tendríamos ningún problema con que nos separaran Ciudad Sandino, que era un distrito, digamos, de Managua, porque estamos en Nicaragua. Pero si eso fuera ese secesionismo o independencia, tendríamos un serio problema. Eso mismo pasaba dentro de la URSS, se podían hacer divisiones político-administrativas para fines meramente administrativos y no pasaba nada, como el caso de Crimea, que fue cedida por un presidente, un secretario del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que fue cedido que era ucraniano, a Ucrania para su administración, y quedó en Ucrania cuando se disuelve la URSS, pero era ruso, y son rusos los que viven ahí. Eso se lo quitaron a los turcos cuando Catalina. Entonces, es complejísimo, y tratar de entenderlo como decimos. ¿Cuál es el otro problema?
El otro problema es la falta de racionalidad en los análisis. Todo lo hacemos con el hígado, todo lo hacemos con lo pasional. Sí, ya vamos a entrar a eso. La idea primero es entender que hay una realidad, que hay un contexto sobre el cual ni siquiera nadie se preocupa en profundizar. Es decir, aquí volvemos a aquella idea de los buenos y los malos. Maniqueísmo. Es decir, y esto no es de buenos y malos, es decir, aquí hay posiciones, porque es decir, unos tienen sus razones y los otros tienen también sus razones, y hay que conocer ambas razones, sin justificar la guerra. En esa misma línea, cuando uno se explica un fenómeno o se trata de explicar un fenómeno, no lo está justificando. A mí me dicen, no, es que vos sos prorruso. Para comenzar, yo no soy prorruso, mi familia es rusa, es parecido, muy parecido. Pero yo soy bastante objetivo en mis análisis siempre, en este tema, en cualquier otro tema, y lo que yo te puedo decir es que históricamente, Rusia ha sido el centro de los ataques de Europa por el ánimo de apropiarse. Vos sabes que en la parte de la Siberia y esto el centro, el corazón de la Tierra, creo que Manuel lo ha mencionado por acá, hay una teoría: controlar eso es controlar el mundo, porque casi el 50% de los recursos naturales de la Tierra están ahí. Entonces hay un trasfondo más allá incluso de lo de las personas, y de lo económico también. Hay un interés económico sobre esto y un interés de dominación. Entonces me dicen, ¿entonces querés decir que los rusos son las víctimas? No, en realidad todos somos víctimas de este aborazamiento, de la prevalencia de los intereses económicos por encima de los intereses humanos. Fíjate que hablamos de las etnias. Entonces nosotros escuchamos a personas que dicen, los mismos europeos defensores de los derechos humanos. ¿Qué hizo el gobierno ucraniano después de lo del Maidán? Prohibir el ruso, sacarlo de las lenguas oficiales, y creo que lo comentamos en uno de tantos programas tuyos. Sacar el ruso de las escuelas, sacar el ruso de la televisión estatal. Prohibirlo. En un lugar donde el 95% de la gente es rusa de origen. O sea, donde realmente hablan solamente ruso. El ruso se hablaba en un 70% toda Ucrania, era una de las lenguas oficiales. Pero en esa región específica, el 95% de la gente solo habla ruso, y se lo prohibí. Entonces, si vos te vas a los derechos humanos, a la Declaración Universal y a los demás derechos de segunda, tercera generación, vos te das cuenta de que el derecho a la identidad es un derecho humano, el derecho a la religión, el derecho a la nacionalidad. Sí. Y esos derechos se vienen violentando desde el Maidán hacia esta época, 8 años, del 2014 para acá, y a nadie le importaban los derechos humanos de esa gente. Entonces, mientras nosotros, como decimos, vemos el lado de la agresión, de la guerra, que nadie la puede justificar, porque no es justificable, pero es explicable, que son cosas diferentes. Sí. Hay gente en esas dos repúblicas, en Donetsk, Lugansk, y hay gente allá que está aliviada, porque por fin alguien hizo algo. Esta gente estaba sometida a ataques permanentes, o sea, bombardeos de parte del gobierno ucraniano, porque ahí hay unos rebeldes que están tomándose eso, que con la idea de que como son fuerzas prorrusas, entonces alimentando rusofobia y demás, ¿no? Son rusos, es que claro, no son fuerzas prorrusas, son rusos. Sí, no, y es que hay que entender que toda acción tiene una reacción. Exactamente. Entonces, toda acción tiene una reacción. Entonces, mientras nosotros condenamos, o la gente condena, o la gente está en contra, ahí hay una buena cantidad de personas que están aliviadas, que están felices, que ven que se están restituyendo sus derechos, y esas son las cosas que nosotros tenemos que balancear y sopesar en un análisis. Entonces, si vos decís, esto es la causa de la causa, ¿no? O sea, ir a buscar dónde comienza el problema para resolverlo de raíz. No se limita al conflicto actual que está de moda, todos con su banderita, todos con su like-dislike, ¿verdad? Sino tratar de entender que el origen de nuestros problemas humanos es muy similar en todos los casos y pasa por el irrespeto a los derechos humanos. Así, bastante simple decirlo, porque no estamos acostumbrados nosotros a funcionar como humanos, como los humanos que suponemos firmamos esa declaración. Voy a poner esto tal vez en contexto para Nicaragua, porque es importante que nosotros lo entendamos aquí. El idioma oficial
de la República de Nicaragua es el español, pero se reconocen como lenguas o idiomas en Nicaragua también el miskito, el mayagna, el creole, ¿cómo se llama? El inglés mismo, y creo que hay otro más, que están reconocidos. Entonces, si Nicaragua, si el Managua dice, aunque no existe, pues, pero vamos a suponer que existieran escuelas en miskito, ¿ah? No existe y es una desgracia que no existan, pero vamos a suponer que hubiera escuelas en miskito, y Managua decide que en la región autónoma del Atlántico Sur ya no se va a hablar miskito o ya no se va a enseñar en miskito. Es decir, es una violación a los derechos de estas personas, de estos grupos culturales, étnicos, ancestrales, si vos querés. ¿Qué derecho es más importante en el marco, en el paquete de derechos humanos? Fíjate que eso es una discusión que parecería tonta, pero la gente es capaz de morir por su libertad, la gente es capaz de morir por su dignidad, la gente es capaz, o sea, no podés poner el derecho a la vida, solemos decir, el derecho a la vida está por encima de todos los demás, pero la gente está dispuesta a matar o morir por su libertad, por su religión, por su identidad cultural. Entonces, si nosotros irrespetamos los derechos de estas personas humanos, pues la consecuencia es que se rompe el esquema completo. No podés hacer valer unos derechos por encima de otros, o los respetamos todos como un conjunto, o nos exponemos a estas consecuencias, ¿verdad? De rebeliones, de secesiones y bueno, de guerras, pues, porque volvemos a la famosa frase, la guerra es la continuación de la política. ¿Qué está pasando ahora? A la inversa dijo Foucault, y la política es la continuación de la guerra. Están platicando, como decís vos, cerca de la frontera Ucrania-Belarus, están va a terminar en un acuerdo. Ojalá. Vamos a ver que no haya especialmente y es que de repente a mí se me viene que es lo más importante, que lo dejen a ellos hacer, que es lo más importante, es decir, porque la barra no es la mejor consejera, ¿eh? Cuando me estoy refiriendo aquí a la barra es a todos los que están asusando para que este conflicto escale a cosas mayores todavía, para probarse, no sé. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición, estamos sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón para entender un poco lo que está ocurriendo entre Ucrania, o más bien en el territorio ucraniano, entre Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN. Porque las cosas están ocurriendo en Ucrania, pero el pleito no es necesariamente con Ucrania, el pleito es Rusia con Estados Unidos, ¿ah? En medio está la OTAN y prácticamente ninguneado la Unión Europea, ¿ah? en ese pleito, lastimosamente. Sí, vos terminabas diciendo algo de la barra. Mira, aquí hay intereses. Y por eso te decía que esto es un poco como continuación de la última conversación que teníamos sobre el accionar de las potencias. Bien señalás, este es un conflicto que va mucho más allá del tema ucraniano, mucho más allá de lo que estábamos conversando de Donetsk y Lugansk, que se está usando pues como una excusa válida o no válida según quien lo mire, ¿verdad?, para intervenir. Pero más allá del conflicto en sí, cómo se origina. Tenés a las personas que asusan la barra, decís vos, pero aquí más allá de ser barra, son patrocinadores, son instigadores del conflicto, ¿verdad? Ucrania es el país más pobre, si se considera como Europa, sería el país más pobre de Europa en este momento. Y eso no es por culpa de Rusia. Justamente en el 2014
parte del problema es ese, es un problema económico, es un problema financiero. Entonces ellos necesitan ingresar a la Unión Europea para tener facilidad de movilización para que las oleadas de inmigración y esto comiencen a formalizarse las cosas con Europa. Ellos necesitan mucho esta vinculación, incluso para exportar mano de obra, necesariamente, pues, para que haya movimiento. Entonces es el país más pobre y se busca el apoyo de Europa, más que todo económico, pero recibe otro tipo de invitaciones y apoyos, ¿verdad? Que ya son más políticos, más estratégicos para Europa. Si vos querés estar conmigo, yo necesito que estés en mi línea de, digamos, defensa, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, Ucrania se expone, a muy poca gente le ha gustado un ejemplo que yo pongo, ¿verdad? Pero si vos haces bullying a una persona más fuerte, y lo decía en tu programa anterior, y molestás a esa persona más fuerte, vos lo menos que podés esperar es que en determinado momento le colmes la paciencia y te dé tu toque, ¿verdad? Te dé tu toque. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado también, o sea, esa amenaza de que voy a entrar a la OTAN, de que vos sos mi enemigo, de que entonces, esa permanente agresión verbal, si vos querés, pero que también se ve en hechos manifiestos, como esta discriminación de las etnias rusas, que se les acusa de ser prorrusos siendo rusos, ¿verdad? Es alimentar la rusofobia y hasta cierto punto alimentar un ultranacionalismo que va muy, muy perfilado hacia el fascismo. Entonces, eso ha generado esa barra, ese asusamiento es parte del problema, porque ¿qué siento yo? Esto no lo vas a leer en ninguna parte, pero de los análisis puedes sacarse lo siguiente. Los Estados Unidos venía cantando esta guerra. Lo negaba Rusia, Ucrania misma lo negó varias veces, no tenemos ningún indicio de que Rusia nos vaya a atacar, no creemos que Rusia nos ataque. Entonces, esta es una crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que iba a haber este conflicto, pero ¿quién lo iba a comenzar? Como te digo, esto es un producto de un análisis. Si yo sé que han estado muy vinculadas las fuerzas internas de Ucrania con las rusas, ahí hay información que nosotros no conocemos. Entonces, un acto de provocación esperable era, por ejemplo, el ataque final sobre Donetsk y Lugansk. ¿Cómo hubiese reaccionado Rusia ante una provocación de esa magnitud y qué cantidad de muertes habría tenido que superar este conflicto? Es que, a ver, para empezar, es que, y a mí me gustaría que en la siguiente parte nos metamos un poquito hace 8 años, y los grupos nacionalistas, porque eso de los grupos nacionalistas hay que entenderlo de alguna manera. Pero, es decir, este es un conflicto que tiene 8 años. 8 años. Ya tiene 13.000 muertos. Es decir, ya antes de la semana pasada habían 13.000 muertos. Así es. De constante enfrentamiento de fuerza ucraniana y de fuerzas nacionalistas ucranianas también, en la región del Donbass donde están estas dos repúblicas. Crimea ha estado un tanto aparte de este asunto por la anexión rusa, o más, sería casi una recuperación rusa de su territorio histórico que entregó Khrushchev en los 60, ¿no? Pero bueno, es decir, el problema no empezó ahorita, es que el asunto es que el problema no empezó ahorita. Exactamente. Si querés irte a un punto anterior, es 8 años atrás. Lo más reciente, digamos. Lo más reciente, sí. 8 años. Si querés bajar un escalón, son 8 años atrás. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces el análisis tiene que venir de ahí. ¿Qué pasaría si en esta semana, o la semana que viene, Ucrania es admitida o mete la solicitud a la OTAN? Y hoy pidió... Le dan un estatus provisional y ellos lanzan el ataque contra Donetsk y Lugansk. Rusia no hubiese podido intervenir. Entonces, este golpe, esta maniobra rusa, es anticipar esa situación. Porque entonces Rusia se hubiese tenido que confrontar a toda la OTAN. Entonces, por lo menos a la Unión Europea. Entonces te digo, es una situación totalmente complejísima.
Me pregunta un amigo a mí en las redes, pero ¿no te parece que es una mala decisión de Putin? Hombre, si es la única opción que tenía. ¿Y por mala que sea, crees vos que haya sido la única opción? Exactamente, él tiene información, ellos tienen información de la que nosotros no disponemos, pero me lleva a mí a pensar esto, ¿verdad? El hecho de, como decís vos, no es un conflicto reciente, viene 8 años incubándose esta situación. Está siendo anunciada esta guerra por los Estados Unidos desde hace 3 meses, con fuerza. Entonces hay algo tras, digamos, o en una línea subyacente, entre líneas, y que nos indica que este conflicto estaba totalmente planificado, por los dos lados. Solamente faltaba quién comenzaba. Y estratégicamente, y viene la parte fría de los análisis, convenía más que a Rusia le convenía más comenzarlo ahora que en una situación de desventaja con Ucrania, ya más cerca de ser miembro de la OTAN, con un ataque a las regiones estas, con una cantidad tal vez inmensamente mayor de muertes. ¿Ves? Porque podría haberse dado y es lo que tenía que suceder en algún momento de este proceso, porque eso no puede permanecer indefinidamente el conflicto de esa manera. Sí, hay un desenlace violento. Lo voy a poner para el otro lado. Cuando la integridad física de ciudadanos norteamericanos se pone en riesgo en cualquier lugar, el ejército de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, intervienen para defender la integridad física de esas personas. Por lo menos eso es lo que nos han dicho. Esa es la historia que nos han contado los Estados Unidos al justificar sus intervenciones militares en algunos lugares, que están defendiendo los intereses de ciudadanos norteamericanos, ya sea por su integridad física o por su integridad económica de los negocios que tienen. Ahí está el caso de la nota Knox. Pero es peor. A partir del ataque a las Torres Gemelas, en el 2002, se dictó, por decirlo de alguna manera, una nueva doctrina estratégica norteamericana de política exterior, que son los ataques preventivos. Y en el 2003 le cayeron a Irak. Si yo considero, como potencia global, que determinado grupo o país constituye una amenaza para mi territorio, yo lo puedo atacar preventivamente. Entonces, es crudo, es horrible, no es justificable, pero si lo que es bueno para el ganso, también es bueno para la gansa. Entonces, un poco puede verse petulante, prepotente, arrogante, cruel el accionar de Rusia, pero está haciendo valer su nivel de potencia, también global. Nuclearmente es la primera potencia mundial. Entonces, ¿me respetás? No nos gusta, no estoy justificando, a mí no me gusta la violencia. Sí, no, es que por eso puse el ejemplo de los Estados Unidos. No me gusta la violencia. Y la protección de sus ciudadanos, y voy a poner protección entre comillas, de sus ciudadanos. ¿Y de su país? No, es que, a ver, inicios del siglo XX interviene en Nicaragua para proteger sus intereses, ¿ah? Para proteger sus intereses y los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Ahí está la nota Knox. ¿Ah? Eso decimos los nicaragüenses, por lo menos los que tenemos algún tipo de dignidad, decimos, no puede ser, es decir, viola nuestra soberanía. Lo mismo aplica para este caso, es decir, si sos coherente, lo mismo decir, no puede ser, violaron la soberanía de Ucrania. Correctamente. Pero estos están están haciendo exactamente lo mismo, y no lo justifico. Pero están haciendo exactamente lo mismo, están defendiendo a sus ciudadanos rusos. A eso me gustaría que llegáramos en este programa como una de las ideas que tiene que quedar en el aire para pensarla bien. No debería nadie de poder hacer esto. Nadie, ninguna potencia, porque todos los países quedamos expuestos. Los países que avalan lo que está pasando, el accionar de Rusia sobre Ucrania, están poniendo la cabeza sobre el tronco para que se las vuele la otra potencia, porque entonces si te parece bien aquello, no te tiene por qué parecer mal esto. ¿Ves? Entonces ese es el punto donde yo tengo conflictos con la mitad de las personas por una razón y con la otra mitad por otra. Entonces yo me aparto, porque la verdad es que lo que yo digo no le va a gustar a nadie, pero ese es el accionar de toda potencia.
Ese es el problema que tenemos con las potencias y las potencias militares. Entonces, yo no puedo justificar, nunca voy a justificar un accionar violento, lo puedo comprender en el esquema de pensamiento geoestratégico, geopolítico, global. No tenía otra salida, porque así es como funciona el mundo. A ver, ¿por qué existe la OTAN? O sea, si uno de los principales ejes de la economía global es el armamentismo, la industria armamentística, ¿para qué me armaría yo si no tengo enemigos? Y entonces, si yo necesito desarrollar esa industria, yo tengo que construir enemigos en todo el mundo. Porque te va a pegar ese, comprame. Y al otro, mira, aquel me compró para darte, comprame. Entonces, aquí se viven asusando guerras en todo el mundo. Y el accionar de las potencias, en este momento el caso de moda, digo yo, y con pesar pues por los compañeros, amigas y amigos ucranianos, pues. Pero simplemente en las redes sociales esto se ha convertido en eso, pues, como que estaba jugando el Barça contra el Madrid, unos van con Putin, otros van con Zelensky, ahora Zelensky es la estrella del momento porque salió con un uniformito ahí haciendo no sé dónde, ¿verdad? Y el otro es el malo de la película. Es como cuando vas al cine, no sé si te acordás, o no sé si ahora todavía lo hacen, y sale en escena el chaval de la película, la gente hasta que aplaude, brinca en los asientos, ¡ah, llegó! El que va a salvar la escena, ¿no? Sí. Esa emotividad y esa cosa, esa falta de análisis, a veces hay que ser frío. Entonces, entender que no debería de ser. Yo diría, fíjate que ahorita que decís no frío, entender que esto no es buenos y malos. No, sí, para empezar, sí. Son juegos de intereses, y son juegos de intereses de grupos mucho más poderosos que incluso los que gobiernan los países. Mucho más poderosos, sin caer en teorías conspiranoicas, pero te digo, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las principales empresas de armas en el mundo? ¿Vos sabés quién es Zuckerberg? ¿Vos sabés quién es Elon Musk? ¿Vos conocés el nombre del magnate de los misiles, de los tanques, de los aviones? Nunca te vas a dar cuenta. Sí, hay gente tras bambalinas asusando todo esto y provocando esto. Entonces, la OTAN, con la caída del muro de Berlín, la disolución del bloque socialista, la disolución de la URSS, ¿qué sentido tenía que seguir existiendo? ¿Por qué existe la OTAN si ya no existe el enemigo? Porque China es comunista de nombre, pero es un capitalismo de Estado y juega en el mercado con las potencias globales, con un modelo capitalista hacia afuera. Rusia es capitalista completamente. Ya olvidemos que esto es ideológico. También hay un montón de gente que no entiende que Putin no es comunista, no es socialista, no es un gobierno corporativista como el que más, pues, o sea, es un gobierno totalmente capitalista. Entonces no es ideológico, es económico. Es económico. Es puramente económico. De interés. Europa, si no me equivoco, anda cerca del 60% del gas que consume Europa viene de Rusia. El 40% del gas europeo es ruso. Okay. Y el 50% del gas que se consume en Alemania es ruso. Ahora, recientemente Estados Unidos comenzó a aumentar la venta de gas a Europa. Pero justamente prohibiendo, es decir, exigiendo que le compren a los rusos. Ya viste la presión es pues por el Nord Stream 2, para que no se aprobara el Nord Stream 2. Y ahora lo suspenden con este conflicto, lo suspende Alemania, ¿verdad? Pero fíjate que sobre Alemania, antes de perderme, porque se me puede quedar esta idea en la cabeza, el canciller Scholz, este domingo, al anunciar el incremento en el presupuesto militar para Alemania, dijo que no puede Europa tener a Rusia de enemigo para garantizar su seguridad. En el 2010, buscate las líneas estratégicas de la OTAN. En el 2010, entre las líneas estratégicas de la OTAN era construir alianza con Rusia como un objetivo estratégico. Es increíble. Si querés construir un enemigo de Europa, es más fácil que lo encontres en Estados Unidos. Así es. Por lo menos hoy le está saliendo más caro Europa a Estados Unidos que... ¿Verdad? Por territorio, por geoestrategia, por territorio, por la capacidad de recursos que te puede aportar todo Rusia. Este tema de las sanciones. Harry, nuestro productor, tiene por ahí un grafiquito del comercio entre Europa y Rusia.
Europa prácticamente exporta hacia Rusia el 100% más de lo que Rusia exporta hacia Europa. ¿Quién va a perder en este tema de sanciones Un analista europeo decía, las sanciones van a arrancar así, pero habrá que ver que si puede resistir Europa las sanciones contra Rusia. Porque Rusia, al tener esa cantidad que te decía de recursos a lo interno, puede manejar una economía de supervivencia y puede caer en un ostracismo. No es Corea del Norte, o sea, vos me aíslas completamente, pero yo tengo comida, tengo agua, tengo gas, tengo petróleo. Sí. O sea, aislar a Rusia no la mata. No es como aislar a Nicaragua, no es como aislar a un país que no tiene con qué. Te lo pongo de esta manera. Este domingo cerraron los espacios aéreos europeos a partir de hoy para los rusos, para las flotas o para los aviones de matrícula rusa o de propiedad rusa. ¿Quién está sufriendo? El Caribe. Porque ya todos los vuelos turísticos al Caribe, la venta de paquetes turísticos al Caribe en Rusia, están suspendidas. Entonces, todo esto no es de ninguna manera justificar nada, es explicarse lo que el fenómeno implica y por qué no es cierto, aunque por el momento los golpes económicos a Rusia se ven grandísimos con esto de la sacada del sistema SWIFT. Por ejemplo, le generan problemas enormes. La URSS no pudo sostener su guerra, pero eso es plática de otro programa. Pues realmente fue su burocracia política interna la que desarmó a la URSS, pero sobreviviría, pues estuvieran ahí todavía si no fuera por gente que se quiso enriquecer, ¿verdad? Pero Rusia no es la potencia que fue la URSS tampoco, pero el mismo hecho de que tiene mejores formas capitalistas de interactuar con otro grupo, porque también nos quedamos como que somos este lado del mundo es único y exclusivo, pues están otro montón de países en Asia que no tienen nada que ver con la Unión Europea y con los Estados Unidos y que van a seguir comerciando con Rusia. Entonces no es cierto que eso va a terminar por ahí, se van a complicar, pero hasta dónde generar también esa división, esa polarización del mundo, no nos va a terminar afectando mal. Ya están en estado de alerta los misiles nucleares rusos. Mira, la situación es delicada. Es muy delicada. Cualquier mal movimiento, un mal aleteo puede provocar un par de tiros que no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Entonces, ahí no es de estar haciendo bandos, es de vernos como humanidad y decir, brother, alguien tiene que bajar el gas. Y no necesariamente el que yo quiero que baje el gas. O sea, que bajen el gas los dos grupos. Y entender entonces, la presión se tiene que ejercer no contra uno de los dos, porque esto, como te digo, no es un juego no es un clásico entre el Barça y el Madrid. Aquí hay muertes, hay cualquier cantidad de destrucción material, hay pobreza que va creciendo en los dos países, en Rusia como en Ucrania, pero que también va a repercutir en los países que estamos hasta tan lejos como nosotros, pues. Sí. Entonces se trata de entender la profundidad del problema, el origen del problema, que te digo, yo lo ubico en esta falta de comprensión de que los derechos humanos implican obligaciones humanas. Lo he dicho un montón de veces en tu programa. Vemos los derechos como algo que me tenés que dar, como que vos, pero nunca como algo que yo tengo que entregar, que asumir con responsabilidad. Decía, ¿y dónde queda tu discurso de la libre autodeterminación de los pueblos? En la sección de ficción, le digo, porque cuando una potencia, y te lo decía en tu programa anterior, cuando alguien más fuerte ejerce de facto su poder, que esa es una de las acepciones del poder, no puedes hacer nada. Ya no hay derecho, ya no hay más que volverse a sentar a platicar, reconstituir las reglas del juego, respetar las reglas del juego y para evitar que se vuelva al brote de violencia. ¿Qué sería lo ideal? Que desaparecieran las armas nucleares, que desapareciera la OTAN, que dejáramos de vernos como enemigos, y entonces yo sería como mi simpatía, ¿verdad? Quiero la paz mundial. Sí. Pero no sé, yo sé
que somos, querramos o no, entidades biológicas, como cualquier otra entidad biológica, somos animalitos de la creación y nos comportamos como tales. Somos violentos, todo pleito que no podemos resolver por el diálogo termina en golpes. Cuando no podemos resolver a los golpes, nos volvemos a sentar a platicar hasta que nos volvemos a golpear. Sí. Deberíamos de dejar ese esquema. Y hasta que hacer lo que yo quiero. O hasta que al final se impone mi fuerza. Como te digo, esa es una de las acepciones del poder. Poder es esa capacidad de provocar algo. Me quiero meter un poquito a una cosa que no sé, de la cual se habla muy bajito, lo mencionó el presidente Putin, pero solamente allá, de aquel lado se ha tocado, poco de este lado, y es los nacionalismos a ultranza. Vamos, regresamos en breve tras una pausa en Sumando Vigores. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. En el 2014, principalmente en Kiev, porque no fue un movimiento extendido por todo el país, es decir, por lo menos era en Kiev en donde se miraba. Termina todo un proceso que inicia en noviembre del 2013 y votan el gobierno que está en ese momento, y se instaura un nuevo gobierno, que es a partir de ese momento, es decir, esas son las manifestaciones del Maidán, ¿no? Es a partir de ese momento que empieza la crisis actual, ¿ah? El problema es que detrás de este movimiento, ¿ah?, que originalmente fue pacífico y luego se violentó, hay varios grupos, extranjeros y nacionales. Me voy a quedar con los nacionales, vamos a dejar afuera los extranjeros, porque si no nos metemos a otro programa completo para hablar del 2014. Y entre estos movimientos, entre estos nacionales, y vos seguramente lo habrás vivido en Unión Soviética, porque al menos a mí en Eslovaquia me tocó vivirlo, los grupos nacionalistas y los grupos supremacistas blancos, ¿ah? Nosotros tuvimos un enfrentamiento, aún en tiempo de la República Socialista de Checoslovaquia, tuvimos un enfrentamiento con un grupo, como estudiantes extranjeros tuvimos un enfrentamiento con un grupo y no se metió nadie, ni la policía socialista, con un grupo supremacista blanco, ¿ah? Un enfrentamiento de sangre, es decir, hubo heridos de los dos lados. Y esto han existido, en Europa existen estos grupos nacionalistas, ultranacionalistas. En cada país. Lo vemos, por ejemplo, ahorita en España con Vox, lo vemos en Francia con el partido de Le Pen, lo vemos en Alemania, lo vemos en Austria, por supuesto en todas las repúblicas ex socialistas lo estamos viendo, y en Ucrania esto no ha dejado de ser. Incluso estos tienen orígenes hasta fascistas, es decir, de apoyo a la ocupación nazi entre el 41 y el 43. Fíjate que mira, todo nacionalismo exacerbado es germen fascista. Esa doctrina Monroe es fascista. O sea, se ha llegado a decir que cuando la discusión, la reductio ad literum, cuando habla de fascismo debemos de discutir porque llegaste al extremo. Es que la verdad es que en todas partes hay fascistas. ¿Qué rasgos característicos hay en el fascismo? Pretender que somos superiores a los otros grupos étnicos, a los otros grupos humanos. Pretender que hay una especie de predestinación divina, que el Señor me eligió a mí para ser... te estoy describiendo un montón de grupos. Sí. Y pretender que tengo un espacio vital que controlar, por ejemplo, América para los americanos, ¿no? Nosotros somos predestinados por el Señor para controlar América. América es de nosotros. Es nuestro espacio vital. El Lebensraum, el espacio vital de los alemanes, es parte del problema con Hitler. La Primera Guerra Mundial, el corte que le hacen de toda esta... Y la recuperación que pretende Hitler, porque es su espacio vital. Rusia está defendiendo un espacio vital. Ucrania defiende un espacio vital. Entonces, todos estos nacionalismos exacerbados
son germen fascistas. Esta identidad de nación llevada al extremo, esta territorialidad llevada al extremo, es fascista. Entonces, sí, fíjate que en la URSS yo fui a Kharkov a visitar a un amigo, llegué a comprar algo al mercado y la señora me regañó porque le estaba hablando en ruso. No, aquí hablamos ucraniano. Que era mucho, no. Las generalizaciones no sirven en este tipo de discusiones. Hay grupos de personas en todos los países que son ultranacionalistas, que son va graduándose, ¿no? Y hay unos que son más abiertos a la cultura común y esto demás, que se sentían soviéticos. Pero el problema está en desarrollar y darle cuotas de poder excesivas a estos grupos que normalmente como son los extremos, son minoritarios. Esto es como aquella campana gaussiana, ¿no? La distribución estándar. Los ultranacionalistas, los fascistas son grupos pequeños, igual que los grupos que pretenden una igualdad universal de todos con todos, que el mundo es de todos. Son grupos pequeños. La mayoría andan en un lugar donde ni les va ni les viene, o andan oscilando en algunas cosas soy así, en otras cosas soy así. Son grupos pequeños pero que vienen ganando. Exactamente, y se le va dando un espacio de poder, y se le va dando un espacio de poder, y con esto de los medios de comunicación y esto de la guerra de tercera y cuarta generación, que seguramente lo hablaste con Manuel Salvador, que incluye esta forma de combatir en los medios, en las redes, con propaganda, con ideología, que no hay de verdad de fondo ninguna. Entonces va creando este desarrollo de grupos así que van ganando más poder y más poder, que le conviene a ciertas potencias animarlos para que vayan contra el enemigo al que quieren. Es una guerra proxy, si vos querés, una guerra por terceras, o sea, sacar las castañas del fuego con las manos del otro, ¿no? Sí. Entonces, ese es un problema real. ¿Cómo hacer? En Nicaragua hay fascistas. En todos los extremos políticos. Gente ultranacionalista que si tuviera la mínima oportunidad de recuperar Guanacaste iría. ¿Ves? Que si tuviera cómo, se metería a San Andrés a recuperar todo aquello. O la Mosquite ahí en el norte. Sí. O dentro de la cosa que hay personas así. Tenemos que saberlo y entenderlo. Es normal hasta cierto punto. Porque el espectro de pensamiento, la cosmovisión, da esos matices. Yo puedo morir, como te digo, por mi libertad, por mi tierra, por mi patria, por mi gente, por qué sé yo. Entonces, el tema, yo respeto a esas personas que son capaces de morir por lo que creen, pero no a las que son capaces de matar. Pero entonces, pero mira, en Ucrania uno de los problemas es que estos grupos llegan al poder. Se les ha dado poder. Sí. ¿Por qué? Porque son grupos de choque. Vos le das poder a estos grupos de choque, que es lo que pasó cuando el Maidán, y esto degeneró en incendiar la casa de la casa del obrero en Odessa. Sí, pero es que justamente uno de los problemas que resulta es ese corte, ese cercenar derechos de los ciudadanos ucranianos de origen ruso, por ejemplo, sí. que es lo que ocurrió. Exactamente. En la región Fíjate que Timoshenko, que era una de las principales promotoras del pro occidental, ¿no? Pro Europa, pro Estados Unidos, cuando se da la ley que corta el idioma, ella dijo, esto es un gravísimo error que estamos cometiendo. Timoshenko, aquella de las trencitas, ¿te acuerdas? Julia. Sí. Ella lo dijo y están por ahí en internet, puedes encontrar sus declaraciones. Estamos cometiendo un gravísimo error al hacer esto. Y comienza el problema con los rebeldes. Entonces vos los tildás de prorrusos, pero es que no son prorrusos, son rusos. ¿Me explico? Entonces ellos generaron esto, como bien decís vos, desde el 2014, acuerpados por la Unión Europea, acuerpados por los norteamericanos. ¿Justifica eso que Rusia vaya a invadir? No, pero lo explica. Y apoyados por la Unión Europea, justamente porque en la Unión Europea ya estos grupos tienen fuerza en el resto de Europa. Tienen fuerza, representación, poder en el resto de Europa. Ya es decir, hay que recordar que por lo menos el Parlamento Europeo, creo que más del 60%, es de conservador a ultraconservador los partidos que lo componen. Sí. Entonces la situación global se está viendo, pues, digamos, en peligro por el resurgir
de estos ultranacionalismos. El ejemplo que tenemos reciente con Ucrania, pero es uno más. Es uno más. El conflicto es uno de los tantos conflictos que es el que está de moda, ¿verdad? Con todo el pesar y dolor que nos cause por las personas que... Yo tengo amigos y amigas ucranianas, gente que tiene su familia allá. Y tengo amigos y amigas en Rusia que no quieren que se dé esa guerra. Pero era evitable, esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Y lo que nos debe de preocupar todavía más, esto va a escalar, es evitable que escale. Te decía la vez pasada, denunciar, llorar, criticar, eso no me va a resolver el problema. Yo quiero resolver el problema, yo quiero que no profundice el problema. Entonces yo tengo que entender lo que quiere el otro. Es concebible, se le puede dar. ¿Qué pide Rusia? Que la OTAN no siga extendiéndose sobre sus fronteras, en primer lugar. Que se respete a las comunidades rusas en los lugares donde están. Hasta hace poco reconoció esas dos repúblicas como independientes. No lo hizo desde el 2014 para acá, dando el margen o el compás de negociación. Estaba todos los acuerdos de Kiev. Los acuerdos de Minsk. De Minsk, que en teoría daban ese marco de respeto a esta república. Pónganse de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Tengo información, esto ya es mi tesis, que me dice que lejos de llegar a acuerdos, lo que se pretende montar es un ataque masivo para desocupar a las fuerzas rebeldes que yo debo de proteger porque son mis hermanos rusos. Terminé dando el sopapo yo primero. ¿Ves? Entonces que yo sé las consecuencias porque el otro no es estúpido. O sea, Putin es un estratega. No te voy a decir el mejor del mundo. Pero yo asumo que se vio en esta de dar este paso porque todo lo que está pasando se sabe que va a suceder. Lo del SWIFT, lo del bloqueo del gas, y él asumió el ataque con todas estas consecuencias adversas previstas. Quiere decir que lo que tenía visto del otro lado del escenario era peor. Es lo que tenemos que entender. Al menos era si te corres este tiro y si te quedaste mato. Entonces, al menos por ahí va el asunto. Pero fíjate una cosa que me parece que tal vez no podríamos dejar de lado, es que esto pudo haberse evitado perfectamente. Había un marco de entendimiento que eran los acuerdos de Minsk, justamente para evitar. Sin embargo, la barra ha jugado mucho, y esto me trae a colación una caricatura que vi este fin de semana. Estados Unidos llamando, en la figura del tío Sam, llamando a Rusia a dejar de molestar en Ucrania. Y entonces está una hoguera, que es Ucrania, y está Estados Unidos con una manguera de gasolina, echando gasolina para apagar el fuego. Es decir, algo de eso también hay en todo esto. Sí, y yo te decía, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar, pues, quienes pretendemos entender el mundo, tenemos que tratar de evitar el sesgo pasional, personalizar las cosas. Si yo te explico algo de esto, trato de explicártelo de la forma más objetiva. No estoy ni a favor ni en contra. De nada sirve que esté a favor o en contra. Tus likes, tus lágrimas, tus desgarros ahí que te eches ceniza en la cabeza no va a suspender la guerra va a seguir ahí. Mientras no entendás por qué se dan las guerras. Mientras no entendas dónde tenés que presionar realmente para que no se vuelva a dar o para que esto no escale a un nivel mundial. Y es responsabilizar a todos los responsables, a cada uno de los responsables, los que producen armas, los que asusan los conflictos, los que establecen las doctrinas de invasión como medidas preventivas para proteger mis intereses. O sea, todo eso, los ultranacionalismos que irrespetan el derecho de las etnias minoritarias. ¿Ves? Todo eso hay que condenarlo, todo, y respetar los derechos humanos de las personas a la religión, a la opinión, a la expresión, a todo lo que tenemos derecho. Porque no nos respetamos. O sea, aquí te sale un ateo y comienza a vulgarizar a todos los que creen. Porque él cree que él tiene la ciencia de su lado y entonces dice, son imbéciles, son esto. Eso es una falta de respeto a mi derecho humano a creer. ¿Ves?
Y el evangélico igual, o el cristiano, o el musulmán, comenzará a atacar al profano, al mundano, al impío. Sí, al pecador. No, porque no cree en lo que yo creo. Mientras nosotros no superemos eso, las posibilidades de extinción de la humanidad van a seguir creciendo. Estamos en un punto sumamente peligroso. Y con likes y con pataletas y con eso no vamos a lograr mucho. Tratemos de entender el problema para presionar donde hay que presionar y para actuar como tenemos que actuar. Y poner el hígado de lado un ratito. Ponerlo en reposo, dejarlo en alcohol. Bueno, Carlos, quiero agradecerte esta platicada que espero haya echado luces entre nuestra audiencia para entender un poco el conflicto, porque es decir, aquí no se está justificando que si Juan hizo y tiene razón o Pedro hizo y tiene razón. No. La idea es entender un tanto qué es lo que pasa allá, poder conocer esa realidad que es distinta a la nuestra. Así es. ¿No? Sí. Gracias, Carlos. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigor.